La historia de la homeopatía en España inicia su andadura y se empieza a escribir a partir de 1830. Una historia cuyos protagonistas eran médicos que estaban convencidos de sus ideas y las defendieron. Dedicaron toda su vida a aprender y practicar una rama del arte de curar, la homeopatía. Pero muy pronto surgiría la polémica científica y la divulgación, lo que provocaría enfrentamientos en la clase médica española. Para comprender la homeopatía es necesario conocer su historia, origen y evolución. Esto hace posible poder hablar hoy de ella para seguir haciendo historia. Samuel Hahnemann, el fundador de la homeopatía, nació en la ciudad sajona de Meissen, Alemania, en 1755. A orillas del río Elba, famosa por su catedral gótica y la porcelana, oficio este al que se dedicaba su padre como pintor y decorador. Aquí vivirá hasta los 20 años. Después se trasladará a estudiar medicina a Leipzig, Viena y Erlangen, donde se doctora. 1790 es una fecha clave para los homeópatas. Es históricamente el año del nacimiento de la homeopatía. El doctor Hahnemann hace la traducción de la materia médica de William Cullen, y es aquí donde descubre con la quinina el principio de la ley de la semejanza, similia similibum curento, que ya Hipócrates, padre de la medicina, enunció. La enfermedad es producida por los semejantes, y por los semejantes que la han producido, el enfermo recupera la salud. A partir de entonces, Hahnemann empieza una experimentación científica y metódica. Y en 1796 publica por primera vez los resultados de sus investigaciones, con el título Ensayo sobre un nuevo principio para descubrir las virtudes curativas de las sustancias medicinales, donde se sentaban las bases de lo que años más tarde, en 1810, sería ampliado y teorizado en el órgano de la medicina racional. El decálogo de su método, que tuvo 6 ediciones y varias modificaciones. Y será en Leipzig, la ciudad que acogió a Bach, Goethe, Wagner, de fuerte tradición cultural y universitaria, donde Hahnemann obtiene el entusiasmo de muchos médicos, que serían sus primeros discípulos y que marcarán de forma decisiva la expansión de la homeopatía por toda Alemania. Staff, Frank, Arman, Gross, que formarían la primera sociedad de homeopatía y publicarían la primera revista en 1822. Y es en esta ciudad donde años más tarde se creará el primer hospital de homeopatía. En toda Europa ya se conocen los glóbulos homeopáticos. Pero el nuevo método despierta mucha polémica y Hahnemann tiene que abandonar la universidad. La homeopatía adquiere relevancia y reconocimiento en los medios científicos de Europa gracias a los resultados obtenidos primero en la epidemia de tifus que portaron las tropas napoleónicas a la ciudad de Leipzig, y más tarde, en 1831, con el éxito obtenido en la primera epidemia de cólera que sacudió a Alemania y después a toda Europa. Los resultados obtenidos con los medicamentos homeopáticos fueron sorprendentes: cuprum, veratrum, cánfora, lo que animaría a muchos médicos a trasladarse allí, algunos de ellos españoles, encabezados por el doctor Fols, catedrático de la Universidad de Barcelona, y comprobar in situ la eficacia del método y estudiarla. Estamos en 1830. El doctor Hahnemann ha cumplido ya 75 años. Vive y trabaja en Köthen y por fin es reconocida su labor. Además de una renombrada fama, se habla de él en todos los círculos académicos y médicos del mundo. La medicina homeopática es a partir de este momento donde se practica en numerosos países. Las primeras noticias que llegan de la homeopatía a España
aparecen en 1821 con la publicación sobre el efecto de la belladona en el tratamiento de la fiebre escarlatina, y es en 1827 en el Diario General de las Ciencias Médicas. Cádiz se había convertido en una ciudad más abierta a nuevas ideas y al mismo tiempo en zona de paso hacia el Nuevo Mundo. Un comerciante de esa ciudad, Iriarte, aquejado de una enfermedad, oyó hablar de la homeopatía, primero en Nápoles y después Alemania, donde visitará el mismo Hahnemann, quien le dirige a consultar a Sebastián de Guidi, en Lyon, decano de los homeópatas franceses, a quien hará entrega de un donativo para el tratamiento del cólera en agradecimiento a su curación. A su regreso a España, compró un gran número de libros de homeopatía que repartiría entre sus amigos. La primera revista de homeopatía que se publica en España aparece en Cádiz en 1835. Simultáneamente, encontramos también los primeros inicios de la homeopatía en Badajoz, en Madrid y en Sevilla. El primero en emplear la homeopatía en España fue el doctor Prudencio Querol, médico sevillano, a quien puede considerarse el patriarca de la homeopatía española. Nació en 1775 y la mitad de su vida la dedicó como médico cirujano militar en Cádiz y Sevilla. Se dice que trató a Manuel Godoy. El conocimiento de la homeopatía le llega por las publicaciones del nuevo método que ya se utilizaba en media Europa y de los resultados obtenidos en las epidemias de cólera. Se interesa entonces por ella y la practica. Fue en Madrid donde la utilizaría por primera vez cuando el cólera asoló la ciudad. Pero es en Badajoz donde la ejerció y contagió a otros médicos su entusiasmo, apareciendo así sus primeros discípulos. Y el más destacado fue el doctor Pedro Rino y Hurtado, nominado después como decano de los homeópatas españoles, que estableció el primer servicio de homeopatía en el Hospital de Badajoz y donde también se creará una farmacia de homeopatía. También en esta ciudad publicará los archivos de medicina homeopática en 1840. Se trasladó después a Barcelona, donde continuaría su publicación. Hizo numerosas traducciones de libros y fue un gran defensor y polemista de los ataques recibidos por parte de sus adversarios. En 1821, el reino de Nápoles es invadido por el ejército austriaco, al que acompaña el doctor Necker, primero discípulos de Hahnemann, y repartirá un lote de libros a los médicos de la Academia de Nápoles. De esta influencia fueron los doctores Romani, Mauro, Janelli, Grossi, Simone y Oratis, los primeros en practicar la homeopatía en Nápoles y en Italia. En 1829, con motivo de la boda de María Cristina, hija del rey de Nápoles, con Fernando VII, rey de España, llegó acompañando al séquito el doctor Oratis, médico de cámara. Durante su estancia en Madrid, explicó y convenció a algunos médicos de la capital el nuevo método, y fue invitado a dar 2 conferencias en la Real Academia de Medicina. La contribución de Francia en el desarrollo de la homeopatía en España fue sin duda la más importante y debemos reconocerlo y elogiarlo. En 1830 eran muchos los médicos españoles que allí se encontraban, donde recibieron en los primeros homeópatas franceses su enseñanza y su práctica. Desguidi, Simón, Petrov, Dufresne, Cruzeiro, Dessé o Eduardo Cabarrús, el hispano-francés, nieto de Francisco Cabarrús, ministro de Carlos III, e hijo de la española Teresa Cabarrús, conocida como Notre Dame de Thermidor, heroína de la Revolución Francesa. También Galabardin, Mir. En Burdeos, donde el genial Goya vivió su exilio y murió, residió José Núñez, natural de Benavente, que ejerció en España como abogado, dando un giro a su vida en los años que allí vivió, donde estudió medicina en el Hospital San André y practicó la homeopatía, influenciado por los doctores Mavit, Bonneval, Perry, Bourget, pioneros en ejercer la homeopatía en Burdeos. En 1844 se instala en Madrid. Será una figura crucial en el desarrollo posterior
de la homeopatía en España en este siglo. En Montpellier, la primera universidad en leerse una tesis doctoral de homeopatía, donde encontramos dos médicos españoles, Risueño de Amador y López Pinciano. Este último, natural de Valladolid, regresó a España en 1833, instalándose en Madrid. En la Puerta del Sol se abre entonces la primera farmacia. A él se deben las primeras traducciones de libros de homeopatía. Publicó en Madrid el periódico El Monitor Médico Quirúrgico. Y fue conocido como el apóstol español de la nueva doctrina, pero murió muy joven. En París, ciudad donde ya se encontraba Samuel Hahnemann, desde julio de 1835, llegó el doctor Joaquín Ixens, en 1839, catedrático de Fisiología de la Universidad Central de Madrid y médico de cámara, a quien se le concedió el permiso para poder ejercer la medicina los años que allí residió. Como persona relevante de la medicina española y de la universidad, se relacionará con eminentes médicos franceses de la época, Polpot, Magendie, Orfila, pero sobre todo con el mismo Samuel Hahnemann y los médicos homeópatas Molin, Curie, Simon, que hicieron posible su conversión a la homeopatía, que ella no abandonaría nunca. Una donación suya sería el germen de la construcción del Hospital Homeopático Saint-Jacques de París. El 7 de junio de 1835, el doctor Samuel Hahnemann viaja de Cotten a París, un largo viaje de 800 kilómetros que duraría 3 semanas. Contaba entonces con la edad de 80 años. Su segunda esposa, la bella joven francesa Mélanie d'Hervilly, y París, marcarían los años más felices de Hahnemann, como así se pone de manifiesto en unas cartas que dirige a sus amigos Grosseiro, Bonninghausen. Yo no sé si durante mi larga carrera jamás me he sentido mejor y más feliz que como ahora en París. París, luz del mundo. París, donde las ideas venidas de todas las partes dan la vitalidad necesaria para su esplendor y difusión. Es la época del reinado de Luis Felipe de Orleans. Los periódicos de la ciudad dieron noticia de su llegada y Hahnemann fue recibido con entusiasmo por los 50 médicos homeópatas que aproximadamente ejercían en París. Mélanie d'Hervilly, de 35 años de edad, perteneciente a la aristocracia francesa, era una mujer de gran cultura y talento. Escritora, pintora, poeta, heredados de su padre adoptivo, el pintor Lethier. Fue amiga de intelectuales, escritores, pintores, músicos, como Delacroix, Alejandro Dumas, Chopin, George Sand, Musset, Balzac. La Sociedad Galicana de Homeopatía festejó su presencia en la ciudad, a donde acudieron médicos de Europa. Para la ocasión se le hizo entrega de una moneda de oro con su imagen. En París cambió de residencia varias veces, como lo hizo toda su vida. Y su última morada fue la Rue de Milán. La Academia de Medicina de París le prohibió ejercer, pero la respuesta no se hizo esperar y el ministro Guichot le concedió el permiso para poder hacerlo diciendo: Hahnemann es un hombre de gran mérito y valor. La ciencia debe ser para todos y si la homeopatía es una quimera o un sistema sin valor propio, caerá por sí sola. Si es al contrario un progreso, se extenderá a pesar de nuestras prohibiciones. Samuel Hahnemann puede ejercer la homeopatía en París. El famoso escultor David Anger inmortalizó en una obra de mármol el busto de Samuel Hahnemann, que se puede contemplar en el Hospital Saint-Jacques de París. El 2 de julio de 1843, y a las 5 de la mañana, con 88 años de edad, muere Samuel Hahnemann, fundador de la homeopatía. El día 11 fue enterrado en el cementerio Montmartre. 55 años más tarde, y por una suscripción de todos los homeópatas del mundo, fueron exhumados sus restos al cementerio Père Lachaise, donde reposan las más altas celebridades de Francia. La homeopatía vuela y seguirá su curso, se extiende y se universaliza. El doctor Hans Gran, médico danés,
introduce la homeopatía en Estados Unidos en 1825. Constantin Hering, discípulo aventajado de Hahnemann, que emigró a Estados Unidos, donde creó el primer instituto para la enseñanza de la homeopatía. Fue sin duda el máximo propagador y considerado el padre de la homeopatía americana. Benito Moore, viajero incansable y propagador de la homeopatía en Marsil, Malta o Egipto. Frederick King introduce la homeopatía en Inglaterra y funda el Hospital Homeopático de Londres. O Paul Curie, abuelo del célebre Pierre Curie, pionero en ejercer en Francia y después en Inglaterra. Se abren hospitales por todo el mundo: Nueva York, Filadelfia, Massachusetts, Utrecht, Montreal, Copenhague, Londres, Stuttgart, Múnich, Río de Janeiro, París, Berlín, Viena, Barcelona, Madrid. Se crean numerosas sociedades que agrupan a los médicos homeópatas como el Instituto Americano de Homeopatía. En Nueva York, en 1860, se contabilizaron 700 médicos homeópatas y en Pensilvania 325. En todo el país, en 1990 existían 10.000 médicos homeópatas. La Sociedad Británica de Homeopatía, la Sociedad de Río de Janeiro, México, la India. En el periodo que comprende el reinado de Isabel II, la homeopatía conoce su mayor auge y difusión en España. Y comienza el periodo de máximo esplendor. Sus médicos de cámara fueron médicos homeópatas. Y en la botica real del Palacio de Oriente se encuentran medicamentos homeopáticos que utilizó. Madrid, capital del reino, contaba entonces con 250.000 habitantes y será el centro de la homeopatía española. La personalidad más relevante y destacada era del doctor José Núñez, que llegó procedente de Burdeos. Fue médico de cámara y recibió numerosas condecoraciones como la Legión de Honor francesa, la de Carlos III, y la reina le concedió por sus méritos el título de marqués. En 1845 nace con su impulso la primera sociedad española de homeopatía, la Sociedad Hahnemanniana Matritense, que agruparía en su seno a los primeros homeópatas españoles, los doctores Alonso, Fernando del Río, Coll, Royán, Torrecilla, Lleguet, y se acordó entre sus miembros abrir el primer dispensario para pobres de sonoridad, como así consta en la calle Flora. El doctor Núñez presidió fuera de España varios congresos de homeopatía, gozando de una gran reputación. Pero sobre todo a él se debe la creación del primer hospital de homeopatía que se construyó en España, el Hospital San José de Madrid. Fue el principal mecenas de esta obra, además de una suscripción popular, la de numerosos homeópatas y personajes de la nobleza, incluso la familia real, que hicieron posible que el 2 de febrero de 1878 abriese sus puertas. Es la época que corresponde al reinado de Alfonso XII y al gobierno presidido por Cánovas del Castillo. En el mismo hospital se crea a la vez la Fundación y el Instituto para la Formación y Enseñanza de Médicos Homeópatas, que por real orden se dispuso la enseñanza teórica y práctica de la homeopatía con la creación de cátedras. La sesión inaugural corrió a cargo del doctor Anastasio García López. El ministro de Fomento de la época concedió al hospital una subvención de 12.000 pesetas anuales. El hospital está situado en la calle La Habana y al lado de la Plaza de Quevedo. El Hospitalillo de La Habana, como era conocida en Madrid, forma parte de nuestra historia, la historia de la medicina española y la historia de la homeopatía. El hospital de 2 plantas contaba con 48 camas y un dispensario para las consultas. En palabras de su promotor y mecenas, el marqués de Núñez, todo lo que he hecho ha sido por Hahnemann. Y todo por la Sociedad Hahnemanniana Matritense. Todo por sus laboriosos e ilustres miembros y todo por el objeto final de mis aspiraciones. La fundación de un hospital donde se enseñe la homeopatía.
En octubre de 1879, un año después de la inauguración del Hospital San José, muere el doctor José Núñez. Su cuerpo allí reposa y sus deseos fueron hechos realidad. Descanse en paz. La misma importancia que al doctor José Núñez en la historia de la homeopatía en España la tiene el doctor Joaquín Isern, catedrático de ansiedad y con numerosos títulos, con una acreditada fama como médico en la capital del reino. Conoció la homeopatía en París en el tiempo que allí vivió, donde ya se encontraba Samuel Hahnemann, y a los primeros médicos homeópatas de la ciudad como Simón, Molán, Petrov, y a partir de entonces fue un gran defensor toda su vida de la medicina homeopática. También fue médico de cámara y miembro del Consejo Real de Instrucción Pública. Desde luego su mérito estuvo en ser el primero en reconocer la homeopatía abiertamente dentro de la Universidad Española, lo que le supondría amargas disputas y enemistades, como así aparece en boca de sus colegas y compañeros de universidad. La secta de los homeópatas, entre los que nuestro médico es paladín convencido, o la homeopatía puede hallarse muy satisfecha de haber encontrado en España un defensor tan ilustrado como celoso. Pero también lo estuvo con los mismos médicos homeópatas. Inconformista y disidente, fundó y presidió otras sociedades como el Instituto Homeopático Español en 1849 y la Academia de Homeopatía. Publicó numerosos trabajos científicos de cirugía, fisiología y homeopatía. En París aún hoy se recuerda su nombre en los centros homeopáticos por una donación que hizo que serviría para la construcción del Hospital Homeopático Saint-Jacques. Su hijo fue también médico homeópata y llegó a presidir la Sociedad Hahnemanniana Matritense. Tuvieron mucho eco en los medios académicos y periodísticos de la época sus disputas por defender aquello en lo que creía. La influencia y el desarrollo de la homeopatía en Cataluña fue muy importante y merece aquí una especial atención. Joan Sanllehy, decano de los homeópatas catalanes y sin duda la personalidad más influyente, empieza a ejercer a partir de 1845. Catedrático auxiliar de anatomía de la Facultad de Medicina de Barcelona y socio honorario de la Real Academia, conoce la homeopatía y la practica y será el fundador de la Academia Homeopática de Barcelona. Por su talante conciliador fue amigo de todos los sectores de la homeopatía que en España existían. Recibió numerosas condecoraciones y escribió y realizó numerosas traducciones de libros. Como anécdotas, la viuda de Hahnemann le regaló un camafeo y un hijo suyo fue alcalde de Barcelona. En 1901, en Barcelona se crea el segundo hospital de homeopatía en España. El Hospital Homeopático del Niño Dios, dirigido por el doctor José Giró, y financiado por el Ayuntamiento, la Diputación y subvenciones particulares, que duraría hasta 1920, en que por razones urbanísticas cambió de lugar y se abrió de nuevo en 1923. Los doctores José Núñez, Joaquín Isern y Joan Sanllehy, las cabezas representativas de la homeopatía española, desde 1845, fueron los pilares del desarrollo y auge que tuvo en el siglo XIX la homeopatía en España. En estas 6 décadas se publicaron numerosas revistas, se crearon sociedades, dispensarios. Merece también la pena resaltar a otros médicos españoles que sobresalieron y contribuyeron al fortalecimiento de la homeopatía en España. Juan Lorenzo, Mañá, Ricard, Caldas, Benavent, Pinar, Doménech, Tomás Pellicer, natural de Murcia y que se desplazó a Madrid, donde conoció la homeopatía. Fue secretario de la Sociedad Hahnemanniana Matritense, médico de cámara y médico en el Hospital San José. O Anastasio García López, profesor de Fisiología e Higiene en la Universidad de Salamanca, donde organizó el primer curso libre sobre la medicina homeopática. Un hombre polifacético, presidente de la Sociedad Española de Hidrología, pero sobre todo un gran impulsor junto con el doctor Núñez en la construcción del Hospital San José. Salvi Almato, médico catalán, pero sobre todo conciliador y defensor a ultranza de las vertientes de la homeopatía española. Hombre muy instruido y culto, escritor y médico, a que él se debe el mayor número de traducciones de libros de homeopatía. Cayetano Crusén, uno de los máximos exponentes de la homeopatía catalana, natural de Matador, que ejerció y propagó la homeopatía en Puerto Rico y Cuba. Volvió a Barcelona, donde publicó la obra más importante, Consideraciones
críticas acerca de los principios fundamentales de la homeopatía. Es una época de esplendor, a finales del siglo XIX, donde aproximadamente 500 médicos ejercen por todo el país la homeopatía. Cada año, el 10 y 11 de abril, celebraban el natalicio del fundador Samuel Hahnemann en todos los rincones donde hubiera un médico homeópata o una sociedad, con numerosos actos culturales y sociales. Muchas anécdotas y curiosidades existen en la historia de la homeopatía en España. La tradición familiar hizo que muchos hijos de padres homeópatas continuasen la obra de su progenitor, como los Juárez, los Brun, los Alonso, los Pellicer, los Gil, los Ricard. Pero no sucedió así con el conocido médico homeópata Juan Mañá, a quien su hijo, el reconocido pintor Samuel Mañá, no siguió el camino de su padre, pero al menos lleva el nombre de Samuel en homenaje al fundador de la homeopatía, como así quiso su padre, a quien le dedicó un óleo donde aparece Juan Mañá con el botiquín homeopático en la mano y al fondo el busto de Hahnemann. En 1924 se celebra en Barcelona el primer Congreso Internacional de Homeopatía, donde acudieron médicos de todo el mundo. 5 años más tarde, en 1929, se celebra el Congreso Nacional de Homeopatía en el Hospital San José de Madrid. En la conclusión del este se pidió a los poderes públicos el reconocimiento de la especialidad homeopática y que no pudiera ejercerse sin el correspondiente título oficial de médico homeópata. En España se practica y se cura con la homeopatía. Médicos reconocidos y muy instruidos a la altura de médicos de otros países con tradición como Francia, Alemania, Inglaterra o Estados Unidos, que elevaron a lo más alto con dignidad las últimas palabras que el fundador de la homeopatía pronunciase antes de morir. Imitadme, pero imitadme bien. Hay que señalar la influencia que tuvo España en la propagación y desarrollo de la homeopatía por todo el mundo. Fueron muchos los homeópatas que emigraron y que merecen nuestro recuerdo y admiración. Y de todos ellos, una mención y cariño especial al doctor Pedro Robledo González, y que un descendiente suyo me contó su vida. Nació en Burgos en 1847 y emigró a Filipinas, donde ejerció como médico homeópata, cuando allí aún no se conocía. Su labor es digna de resaltar. Debió de enfrentarse solo demostrando la eficacia del nuevo método. Escribió La peste bubónica y su tratamiento homeopático. A este rebelde con causa, un homeópata sin fronteras, médico admirable y de las clases más necesitadas, el reconocimiento a su lucha incansable en la soledad de la lejanía y también en la soledad del ejercicio por lo que creía y practicaba la homeopatía. Un siglo de luces y sombras, de polémicas y controversias entre los mismos médicos homeópatas y también con la medicina oficial. Recojo aquí las palabras de los doctores Pellicer y García López en un congreso celebrado en París en 1889, que mejor van a definir esta situación. Se conocen pocos países donde la homeopatía haya encontrado en su propagación tanta resistencia como en España, y los obstáculos no fueron otros que los debidos a las luchas internas entre los mismos médicos homeópatas, que sirvieron a la medicina oficial para tener mayores razones para atacarla, originándose agrias discusiones entre los médicos homeópatas, y causa de ello se desunían asociaciones que se juntaban luego para volverse a desunir. Los enfrentamientos entre los mismos médicos homeópatas surgen porque unos se declaran ortodoxos hahnemannianos y otros eclécticos, que empleaban en unas ocasiones la homeopatía y en otras la alopatía, también en la forma de medicación, utilizando diferentes dinamizaciones. Las controversias y disputas entre los médicos homeópatas y la medicina oficial fueron constantes, y fue una de las más apasionadas polémicas académicas de la España del siglo XIX. Fueron muy sonados los debates de Reino y Hurtado, Pellicer y Ser, frente a profesores universitarios como Tomás Santero, Pedro Mata, Manuel Argumosa, Tomás Corral, Sánchez de Toca, que se manifestaban en contra de la homeopatía en los ateneos, academias, universidades y publicaciones médicas, tachándolos de secta, charlatanes
grajos de la medicina, intrusos. Las palabras solo son palabras, pero el daño que pueden ocasionar a veces. Algunos médicos llegaron a ser procesados como Girela en Granada, o Anastasio García López, condenado por la Iglesia por un libro suyo al que éste respondió: no dejo de simpatizar y adherirme a todo aquello que en la ciencia equivale a grandes ideas simbolizadas. La homeopatía viene luchando contra las imposiciones injustas de la medicina oficial. Determinante fue sin duda que muchos de aquellos que primero la criticaban con más ardor se acababan convirtiendo en la homeopatía. Caso de los doctores Ceballos, Balseiro, Pío Hernández o José de Letamendi. Este último, ilustre intelectual y pensador, profesor de Fisiología de la Universidad y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Madrid, fue un combativo adversario, tanto desde su cátedra como de cualquier tribuna. Más tarde, convencido de la eficacia terapéutica de la homeopatía, no volvió jamás a declararse enemigo, sino todo lo contrario. Sirvan estas palabras de reflexión de Claude Bernard, célebre fisiólogo francés que nos dejó como ejemplo. Cuando dos fisiólogos o dos médicos discuten por sostener cada uno de sus ideas o sus teorías, lo único que es absolutamente cierto de sus argumentos contradictorios es que las dos teorías son insuficientes y no representan la verdad ni la una ni la otra. El espíritu verdaderamente científico debería hacernos benévolos, modestos y más condescendientes. También en estas luchas tuvieron cabida en la literatura, teatro y en las canciones de la época. Y del lado humorístico de estas polémicas y luchas académicas, las revistas de aquella época se hacían eco por ambas partes, como la Linterna Médica, el Duende Homeopático o el Centinela de Homeopatía, que de forma gráfica representaban y ridiculizaban a unos y a otros, y que aún hoy algún artista iluminado continúa viviendo en esa época. Después de la Guerra Civil en España, la homeopatía prácticamente desapareció. Los hospitales y dispensarios cerraron sus puertas y resultaba incluso difícil encontrar aquellos libros y revistas que anteriormente estaban disponibles en las librerías del país. Los pocos que pudieron supervivir y continuaron ejerciendo la homeopatía lo hicieron de forma discreta, sin ningún protagonismo. Cuánto camino recorrido hasta hoy. Y el tercer milenio nos abre sus puertas. Ya la medicina homeopática no necesita demostrar más. Ha entrado con todos los honores. Actualmente, en estas últimas 2 décadas de una España democrática, con monarquía parlamentaria, existe un claro renacimiento de la homeopatía en España. Se forman numerosas sociedades por todo el país y se consolidan otras que llevan más de un siglo. Se imparten cursos en algunas universidades y escuelas, y socialmente se va extendiendo cada vez más y más. Artículos y dosieres explicando el método es la nota dominante en los medios de comunicación escritos y hablados. Son muchas las voces que se levantan desde todos los foros, reconociendo que la homeopatía debe ser enseñada y practicada en los medios universitarios en un contexto de igualdad. ¿Qué diría hoy aquel presidente de la Academia de Medicina de Madrid, que hace 140 años predijo que la homeopatía estaba condenada a perder antes de llegar a la lozanía de su juventud? Se equivocó.
La directiva del Consejo de Europa aprobó la ley sobre el medicamento homeopático. Se ha creado un comité europeo de homeopatía formado por representantes de asociaciones de médicos homeópatas de la mayoría de los Estados miembros, encaminado a una regularización y oficialización de la enseñanza y práctica de la homeopatía en los países de la Comunidad Europea. Hoy la medicina homeopática es una realidad social, médica y científica. Las estadísticas muestran el desarrollo creciente. En algunos países alcanza el 38% de los que recurren a ella, y miles de médicos los que la ejercen. Reuniones científicas y congresos se suceden. Para avanzar hay que recordar, y que sea en el lugar donde reposan los restos del fundador Samuel Hahnemann. La medicina en estos últimos años ha hecho unos enormes progresos a los que no debemos de renunciar, pero la homeopatía ocupa un lugar dentro de ella que le corresponde, porque hay más razones que nos unen que las que nos separan. La gratitud y el amor son los más nobles y puros de los sentimientos humanos, y esta corona de flores que deposito es en recuerdo a todos los médicos homeópatas españoles que te imitaron bien y creyeron en lo que hacían. Y a todos los protagonistas principales de la historia de la homeopatía en España, nuestro más sentido agradecimiento, elogio y respeto.